estamos otra vez en Adviento, preparándonos para la Navidad, reflexionando acerca de esta venida del Señor. Justamente Adviento significa, como ya sabemos, venida. Esperamos al Señor para esta Navidad y tratando de buscar algo para meditar, para reflexionar en estos días, me pareció que podía ser de provecho aquello que dice el Señor ante Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El Señor nació y, como sabemos misteriosamente, nacerá de nuevo en Navidad, nacerá en nuestros corazones de un modo nuevo, para dar testimonio de la verdad. Qué importante es entonces la verdad, para que el mismo Dios tenga que encarnarse en orden a dar testimonio sobre ella. Vamos a ver que la verdad realmente es algo tan importante, dijo un gran autor, Solzhenitsyn, premio Nobel de literatura: una palabra de verdad pesa más que el mundo. Trataremos entonces acerca de la verdad de la cual Jesús vino a dar testimonio en 3 puntos. La primera plática la dedicaremos a hablar sobre la verdad acerca de Dios. La segunda, la verdad acerca del mismo Jesucristo. Y la tercera, la verdad acerca de su iglesia. Comencemos entonces a reflexionar sobre esta verdad de la existencia de Dios, de quién es Dios. Porque Jesucristo es lo primero que nos vino a decir, lo primero que nos vino a enseñar como maestro. Vivimos en un mundo donde el ateísmo práctico o el ateísmo intelectual es bastante común. No tenemos que dejar de pensar que eso realmente es algo grave. Nosotros tenemos inteligencia y voluntad, tenemos deberes y tenemos derechos. Todos los derechos que tenemos nosotros se fundan en deberes, y el primer deber que tenemos en cuanto a la inteligencia es conocer la verdad, y en cuanto a la voluntad, buscar el bien, alcanzar el bien. La primera verdad que tenemos que alcanzar es la verdad sobre Dios. Es la verdad sobre nuestro origen, quién nos creó, de dónde venimos, y que se identifica con la verdad sobre nuestro fin, a dónde vamos, cuál es el motivo de nuestra existencia, para qué estamos en esta tierra. Las dos cosas se identifican, como sabemos, en Dios. El ateísmo, entonces, como negación de la existencia de Dios, es pecado. Es cierto que puede estar disminuida la responsabilidad por las circunstancias de la vida de la persona, o a veces nosotros mismos, que presentamos a un Dios que no es el Dios verdadero a los demás, pero no deja de ser pecado el ateísmo. El Concilio Vaticano I decía: si alguno negare al único Dios verdadero, creador y Señor de las cosas visibles e invisibles, sea anatema. Y en cuanto al agnosticismo, esa incapacidad de no conocer a Dios, de no poder conocer a Dios, que algunos profesan, en definitiva se transforma muchas veces en un ateísmo práctico, como dice el Catecismo de la Iglesia. Dice el concilio: si alguno dijere que Dios, uno y verdadero, nuestro Creador y Señor, no puede ser conocido con certeza a partir de las cosas que han sido hechas con la luz natural de la razón humana, sea anatema. Podría objetar alguno que estoy hablando de un concilio de hace más de 100 años, como que es algo ya pasado, pero la verdad no depende del tiempo, la verdad es inmutable. La verdad de ayer es la misma verdad que hoy. Si no, los evangelios estarían muy pasados de modas, hace más de 2000 años. Por tanto, se trata de hacernos notar la importancia que tiene nuestra fe en Dios, que creamos, que sepamos que Dios existe. Don Orione, a los trabajadores de los arrozales, les decía lo siguiente: trabajadores y trabajadoras de los arrozales, cuidaos de los socialistas y de las socialistas. No confiéis en quienes no tienen religión. Quien no tiene religión no tiene conciencia, no confiéis en ellos jamás. ¿De qué se trata entonces? De abrir los ojos. El justo juzga de todo, dice San Pablo. Por supuesto, no hay que juzgar las intenciones, pero yo tengo que ver en dónde me muevo, con quién vivo, quién me rodea. No solamente para precaverme
para cuidarme de las verdades falsas, parece una contradicción, de las falsas verdades, sino también para convertirlos, para acercarlos a Dios. Tengo que darme cuenta, esta persona no cree en Dios, tengo que tratar de ayudarla, pero eso no es bueno. No es inocuo que una persona no crea en Dios. Nace un niño, ¿alguien le va a dar de comer a ese niño, por ejemplo, ceniza o de beber gasolina? A nadie se le ocurre eso, porque al cuerpo, mucho más cuando es pequeño y frágil, hay cosas que le convienen y cosas que no. Bueno, a nuestra alma, a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, le pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que son convenientes, la verdad. Incluso hay verdades más importantes unas que otras, y cosas que le hacen daño. Y así como darle ceniza a un niño de pequeño o darle de beber gasolina probablemente le traiga un problema para toda la vida, así pasa cuando de niño a una persona no se le da la verdad, no se le da la comida de la verdad primera y principal, que es que Dios existe. Después de ahí seguirá que Dios ama y demás. O cuanto más cuando se le dice lo contrario, no solamente se le niega esa verdad, sino que se le dice que Dios no existe. Bueno, pasemos a nosotros ahora. ¿Cómo cuidamos en nuestra vida el hecho de que existe Dios, de que me ama, etcétera? Pero en primer lugar de que Dios existe, que no es una energía, que no es una fuerza, es personal. Y por tanto, si es personal, puedo tener un trato con Él. Cuido eso en mi vida. Cuido el alimento que le doy a mi alma, que estudio, con quien hablo, que veo por televisión, que busco en internet. Hay que cuidar la pureza de la fe. Hay que cuidar la manera también que nosotros pensamos, porque a veces incluso hasta el modo de pensar puede estar como disminuido y no somos ni lógicos, sino que nos dejamos llevar por la sensibilidad. Entonces, en este Adviento, en esta Navidad que se acerca, ver a Jesús, que viene al mundo para dar testimonio de la verdad, me tiene que hacer pensar si realmente esa verdad primera, que Dios existe, en mi vida está presente y la vivo realmente como tal. Porque puede ser que crea o que sepa, porque lo descubro en las criaturas, pero que no sea consecuente, que sea un ateísmo práctico, que en mi vida no influya en absoluto que Dios exista o no exista. Nuestro Señor dio clarísimo testimonio de que Dios existe. Él fue un hombre muy religioso. Es muy claro leyendo el Evangelio esa intimidad que tenía con el Señor, con su Padre. A los 12 años, como sabemos, como nos relata el Evangelio de Lucas, se quedó en el templo porque tenía que ocuparse de las cosas de su Padre, como le dijo a María y a José. Esa familiaridad de Cristo con su Padre hace que lo conozca como ninguno. Dice, por ejemplo, en Mateo 11:25, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. ¿Cómo conocía él a su Padre? Lo que su Padre hacía o dejaba de hacer. También tenía, por supuesto, una gran confianza. Cuando está por resucitar a Lázaro, nuestro Señor reza así, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Yo sé que siempre me escuchas. Gran confianza. Habla el Señor también para que sepan que tú me enviaste. Jesús se sabía enviado del Padre y hacía solo y exactamente lo que el Padre quería. Y hablaba incluso solo lo que el Padre le indicaba que tenía que hablar. Dice así en Juan 12:49, yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Conocía a su Padre, tenía gran familiaridad con Él, tenía confianza en Él, en definitiva lo amaba. Y ese amor se muestra también claramente en el hecho de que el Señor cumple a la perfección, desde su encarnación hasta su muerte en la cruz, la voluntad de su Padre. Cosa que se ve en toda su vida, pero muy clara quizás en la agonía del huerto. Padre mío, si puedes, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algo más que nos dice el Señor, no poco importante, sobre Dios, además de su existencia, además de darnos ejemplo de cómo es su relación para con Él, es algo que venimos diciendo, y es el hecho de que Dios es Padre.
qué gran verdad y cómo la expresó el Señor. Las gentes decían en tiempos de Cristo, Juan 7:26, jamás un hombre ha hablado como habla este hombre. Nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y ver que alguna que otra referencia a la paternidad de Dios hay, mínima. Pero podemos decir con mucha precisión, nadie jamás ha hablado de Dios como Padre como este hombre. Es la gran revelación que Dios es nuestro Padre, que Dios es mi Padre. Decía un autor, el que esto cree entiende todo. San Hilario hermosamente rezaba, yo tengo conciencia de que es a ti, Dios Padre Omnipotente, a quien debo ofrecer la obra principal de mi vida, de tal suerte que todas mis palabras y pensamientos hablen de ti. Y el mayor premio que puede reportarme esta facultad de hablar que tú me has concedido es el de servirte, predicándote a ti y demostrando al mundo que lo ignora, a los herejes que lo niegan, lo que tú eres en realidad, Padre. Profundas palabras del Santo. Nosotros contemplando en este tiempo al Señor en el pesebre, en Belén, en brazos de María, tan niño, tan frágil, pensemos que justamente un niño habla de un padre. Pensemos si somos tan niños en manos de Dios, si nos sabemos hijos de tan buen Padre, si nos sentimos amados por Dios. No poco influye en esto la relación que hayamos tenido con nuestro Padre de la tierra, si es que lo tuvimos, o con la persona que ocupó su lugar. A veces una mala relación, una difícil relación también dificulta nuestra relación con Dios Padre, porque obviamente trasladamos inconscientemente la idea que tenemos de Padre de la tierra a la idea que tenemos de Padre del cielo. Por eso se habla también de los ateos sin padres. Son ateos porque no han tenido un padre o no ha hecho las veces de el que tuvieron aquí en la tierra. Por eso es muy bueno reflexionar y meditar acerca de la idea que tenemos de Padre, de cómo nosotros pensamos que Dios es Padre, porque es importantísimo qué pensamos de Dios, quién es Dios para nosotros. Y ahí viene el Señor a aclararnos con todas las letras de que Dios es Padre, un Padre que ama como ninguno. La ternura de Dios Padre es imposible de poder expresar. Estamos ahora por entrar nosotros, ya estamos en el año de la misericordia, en el jubileo de la misericordia. Bueno, acercarse a ese Padre misericordioso, a ese Padre que nos ama infinitamente, es reconocer también su paternidad amorosa. Ese Padre tanto nos ama, tanto nos amó, que ni siquiera perdonó a su propio Hijo por el bien de nuestras almas, por nuestra salvación. Dice así la Escritura, dice así el Señor, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuenta Sedulio, un poeta, sacerdote latino de los primeros siglos de la Iglesia, que había en Tesalia un hombre que fue a cazar, un cazador, dejó a su hijo junto a un árbol y bajó a las piedras de un río a cazar. Cuando volvió, encontró una serpiente enroscada en su hijo. Situación difícil. Si tiraba para matar a la serpiente, probablemente mataba al hijo. Si no tiraba, la serpiente lo mataría igual. Pensó un poco, finalmente tomó la flecha, tensó el arco y disparó. Con tanta perfección, con tanta exactitud que mató la serpiente sin tocar a su hijo. Y reflexiona Sedulio de la siguiente manera, dice, ars fuit esse patrem. O sea, la destreza que tuvo no fue destreza propiamente, fue que era padre. Ser papá de ese hijo le dio la exactitud en el tiro. Y lo aplica a una gran verdad teológica. Es la siguiente. La serpiente del paraíso, el demonio, se enroscó al hombre, a Adán, por el pecado. Pero también se enroscó a Cristo, porque Cristo asumió nuestro pecado. El Padre
nuestro Padre del cielo, tenía entonces, por un lado, que salvar al hombre y por otro lado, también salvar a Cristo. Tiró la flecha, la saeta. Al hombre lo trató como si fuera hijo y destruyó la serpiente sin tocar al hombre. Pero a su Hijo, a Jesús, al tirar la flecha, no solamente mató a la serpiente, sino que lo traspasó de parte a parte en la cruz. Mostró que era Padre con nosotros y no lo mostró con su Hijo unigénito. Le vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo, a quien encomendamos siempre estas charlas, este retiro, que nos dé la gracia entonces, ella que vivió esa filiación, ese reconocer a Dios como Padre, también lo aprendió de su Hijo, por supuesto, que nos dé la gracia en este Adviento, en esta Navidad, de crecer en esa hermosísima verdad, en esa profundísima verdad de que Dios es nuestro Padre, de que aprendamos a entregarnos en sus manos, como lo hizo Jesús, que aprendamos a hacer su voluntad, como también lo hizo Jesús y lo hizo María, que aprendamos en definitiva la gran alegría que es tener un Padre. A veces se piensa que la fe, que las verdades, incluso los dogmas, como que van coartando nuestra vida, como que van haciéndonos cada vez menos libres, más tristes, menos plenos. Y es exactamente lo contrario. Cuando un agnóstico, por ejemplo, dice soy agnóstico, no se da cuenta que es lo mismo que decir en el plano físico soy manco, soy ciego. Porque está negando que su inteligencia tiene una capacidad que realmente la tiene, y es la capacidad de conocer la verdad. Así, en este hecho de que Dios existe, de que Dios nos ama, de que Dios es Padre, todo esto nos eleva, nos plenifica. Como dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que María entonces, nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Adviento, nos conceda poder profundizar en todo esto y que esto entonces nos acerque más a Dios nuestro Padre.